Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidos a Cinematografiando. ¿Cómo van? Hoy vamos a hablar de Carnival of Souls y estoy un poco emocionado por eso, por hablar de cine de terror independiente de los 60. Y para hoy nos acompaña Paola Chaparro, directora de cine y televisión, publicista, mercadóloga enfocada en marketing verde, que implementa técnicas mixtas en las producciones audiovisuales. Paola, ¿cómo estás? Bien, Felipe, gracias por esa invitación y para hablar de cine independiente, y más en esta época de cosas sublimes, ¿no? Chévere, sí. También estamos con Viviana Rodríguez, que es licenciada en literatura y lengua castellana. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Felipe, todo muy bien. Muchas gracias por volver a invitarme a este espacio. No, chévere que estés acá y también tenemos el placer de estar con Julio Bedón, realizador y director del canal Esto es el Cine. ¿Qué más, Julio? ¿Qué más, Daniel? Bien, gracias y gracias también de nuevo por la invitación a hablar de esta peli que es bastante interesante. Sí, sí, pues la película se estrena en 1962, dirigida por quien también actúa, Herc Harvey, protagonizada por Candace Hillings. Cuando se estrena la película, hay que decir que no tuvo la suficiente atención, quizás por ser una película de serie B. Sin embargo, ya podemos decir que se ha vuelto una película de culto. Tanto así que podemos ver las influencias claras que tienen directores como David Lynch, incluso también la menciona bastante Lucrecia Martel dentro de sus referencias. Eh, que ella incluso dice como que todos los cineastas deberían verla y saber que hacer una película así de buena, pues ya basta, ¿no? Bueno, para contarles un poco de la película, Mary Henry es víctima de un accidente automovilístico. Horas después, Mary aparece sola y desorientada en medio de la arena. Enseguida notará que el mundo lo que la rodea ha cambiado. La línea que separa a los vivos de los muertos se hace cada vez más borrosa. Es entonces cuando aparecen ellos. Bueno, y ahora sí yo quiero preguntarles a ustedes quiénes son los vivos y quiénes son los muertos. ¿Quién quiere empezar? Pues digamos que para empezar, esta fue mi segundo visionado. Yo ya había visto la película hace un tiempo ya, creo que de hecho por esa recomendación que creo que hizo Lucrecia Martel en el Closet de Criterion, creo que es ahí donde la hizo. Entonces, bueno, si ella lo dijo, pues toca verla, ¿no? Eh, entonces, digamos que pues ya con este segundo visionado, pues uno ya tiene un poco más claro qué es lo que está ocurriendo de verdad. Eh, lo que yo interpreto es que esta muchacha, Mary, eh, como que logró escapar de la muerte y está en el mundo de los vivos y lo que le está persiguiendo pues es la muerte literalmente, es como la está persiguiendo ese ente que la está reclamando de vuelta a donde debería pertenecer. Entonces yo considero que ella está en la tierra, en el mundo de los vivos, pero se escapó de la muerte y al final pues ya la muerte logra atraparla y llevarla a donde debería estar. Yo siento que hay varios elementos que interpretar ahí. Para mí, todos entran como en un espacio-tiempo, quizá neutral, que queda en un espacio donde no existe el tiempo, que el pasado y el presente y el futuro también se congelan de cierta forma, como para abrirle espacio o como para encaminar a Mary a saber que ella está muerta. Yo siento que no es tanto el ver quién está muerto o quién está vivo, sino cómo entre todos se logran como adaptar a lo que está sucediendo en el momento. Me parece interesante lo que dijo Julio, que de pronto ella se estaba escapando de la muerte y en la parte de que cuando ella sale del lago, eh, yo siento que de cierta forma su cuerpo sale, pero su alma se quedó, se fue. Y por eso es que muchas veces en la película siempre tienden a decirle a ella como que, o ella misma se cree como que ya no tiene alma, que ya no necesita compañía, que ya no quiere a nadie. Entonces, de cierta forma también es como esa simbología, ¿no? De que ella se salió
de que su cuerpo está acá, presente en este mundo, pero su alma ya no existe. Entonces también pueden ser muchas formas de reinterpretar la muerte. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Diana y Julio, pero para mí, o sea, de vivos o muertos, creo que en algún momento a veces los seres humanos vivimos en modo avión y a veces los que están en, o sea, estamos en el mismo plano, ¿sí o no? Y la parte de los muertos está en la cuarta, según esto, en la parte que no tocamos, pero si se dan cuenta, siempre estuvo el elemento del agua y que el agua es, se supone que en la parte mística es como la conexión entre el mundo de allá y el de más acá. Y si se dan cuenta, ella decía cuando, o sea, en las noches no podía dormir y cuando ella va y busca el reflejo, el man estaba durmiendo en el día. Y cuando estaba en la parte de la iglesia, si se dieron cuenta, era como si estuviera poseída, pero es como si estuvieran esos dos planos. Y se supone, bueno, cuando hablan de la vida del más allá, cuando una persona muere y no acepta que muere, es como si estuvieras, o sea, es como si te levantaras y el resto no te escuchara. Entonces, en parte de la película pasaba eso. Y creo que los que la veían tenían esa habilidad de estar entre este plano y el otro. Y pues yo, o sea, yo lo interpreté, era, bueno, una por el maquillaje, yo decía, no, esta nena se murió y como que ese desapego, pero yo decía al final, pero entonces estos locos, ¿por qué la vieron? O sea, la señora de la que la contrató, la del hospedaje, el padre, el médico. Entonces creo que es como que tú estás en esos dos planos y de pronto hay ciertas personas que tienen más contacto en ese momento por la forma en que están vibrando con esa parte. Así lo sentí yo. Y decir quién está muerto vivo para mí, o sea, todos estamos vivos y todos estamos muertos. Depende en qué momento reaccionas de la vida, porque pues de pronto te faltaban muchas cosas por vivir, como dicen esas deudas que te faltaron de qué iba a hacer y que me devuelvo. No, así yo la interpreté. Qué chévere eso. Y pues también a mí me interesa de la película que es, como decía, una película independiente que se hizo con 17.000 dólares, pues que fue un presupuesto muy estrecho y sin embargo tiene muchos elementos importantes, ¿no? Para mí, pues yo destaco como elementos que siento que bebe el expresionismo alemán en la fotografía. A mí o sea, me impacta mucho como los ojos, como registrar los ojos de los personajes todo el tiempo, como que expresan mucho. Entonces, quería que habláramos un poco de eso. Ustedes qué así elementos sienten, porque sí, a mí me parece que la película también por eso se vuelve un referente, ¿no? Porque con un presupuesto tan pequeño, igual tiene todo un lenguaje, ¿no? Cinematográfico y pues que no, pues no tiene nada que envidiar, ¿no? Pues digamos que respecto a eso del presupuesto, esta película me recuerda mucho a la Dimensión Desconocida original. Se supone que también Herb Harvey se inspiró en uno de los episodios de esa serie para esta película. Y pues esa serie es una serie muy televisiva que saltaba entre lo televisivo y lo cinematográfico a partir de un presupuesto muy bajo. Entonces siento que se notan las limitaciones al momento de ver la película, se notan las limitaciones de que es un cine bajo presupuesto, con pocos actores, hecho, digamos, entre comillas, a las carreras o a las escondidas en ciertos momentos, pero la fuerza, como la fuerza del tema que propone y esta atmósfera supernatural que propone también con la música, que la música me parece inclusive lo más logrado, más que la fotografía o la puesta en escena, pues le juega mucho a su favor a la película. Yo quería comentar también respecto a, pues volviendo un poco a lo de que si está vivo, quienes están vivos y están muertos, digamos que yo la percepción que obtuve es que esta muchacha estaba era saltando entre esas realidades. Y me llama mucho la atención lo que acaban de mencionar, que no me di cuenta, que es cuando ella duerme, el monstruo está despierto y cuando ella está despierta, el monstruo está durmiendo. Porque sí, noté que la película, entre comillas, podría haber acabado cuando ella va a visitar por primera vez esta vieja, no me quedó claro qué era, no recuerdo qué era, pero esta vieja estructura. Entonces, pero entonces el monstruo está durmiendo. Si el monstruo no hubiera estado durmiendo, lo hubiera acabado. La película pues hubiera acabado ahí. Pero entonces a lo que veo es que em, sí, yo siento que ella estaba saltando
entre realidades, se podría decir, y por eso hay momentos en que no la ven. Porque me parece, igual es una forma de ver la película o de leer la película bastante literal, ¿no? Que es leyéndolo desde lo que vemos en primer plano, en un primer visionado, se podría decir. Pero me parece que tampoco está tan desfasado, simplemente es como, si lo ponemos en los términos más simples, ella está saltando, se escapó de la muerte, está saltando entre los mundos o entre estas realidades, y al final pues la muerte la captura o la trae de vuelta. Y, y sí, quiero rescatar de nuevo lo de la música, sobre todo también porque se agrega este elemento de que ella es una organista. Y también quería comentar algo que mencionaban ahorita sobre el alma de ella. Digamos que la lectura que yo le estaba dando era más que ella sabía que el cuerpo y el alma se habían desprendido, yo lo que había entendido, o la lectura que se le podía estar dando a esta película, que no sé qué tan eh, a propósito fue, en su momento es una lectura, se podría decir, de feminismo, donde esta mujer se está desprendiendo o se está separando o está rechazando todos los estándares patriarcales o todos los estándares del hombre, es decir, rechaza pues a este man que es pues un inepto también para coquetear y súper harto, pero digamos que es lo que representaría el lado sexual. Lo rechaza. Rechaza al padre, que es la figura religiosa, y rechaza al doctor, que es la figura, digamos, intelectual. Entonces, digamos que yo entendí más bien esa lectura de que ella está es separándose, o sea, que ella no solo está separada en carne y en alma del mundo de los vivos, sino también como se podría decir, en ideología o en forma de pensar a los estándares del momento. Pero eso yo creo que es una lectura que se podría dar en este momento y no estoy muy seguro qué tan a propósito fue creada en los 60. Bueno, por mi parte, la parte del presupuesto creo que no interfiere mucho o no se evidencia mucho en esta película. Creo que el director lo logra adaptar de una forma muy apropiada, de una forma inteligente. Me causó curiosidad porque algunas películas, o sea, ya se han hablado de otras películas donde los muertos no saben que están muertos, como Sexto Sentido, como Los Otros, eh, y que hay elementos semióticos que nos empiezan a acercar o a darnos cuenta de que evidentemente el protagonista está muerto, ¿no? Como planos en otra, o sea, otro tipo de planos, atmósferas un poco más opacas cuando la persona está muerta, o sea, cositas que al final nos damos cuenta de que el protagonista evidentemente no existe en este plano, ¿no? Y eso me pareció curioso en esta película porque no hubo eso como tal. Y siento que no fue como gracias o debido a la falta de presupuesto, sino porque esa era la intención de estarse moviendo entre esos dos planos de los que habla Julio, eh, que siento que a la larga la película de cierta forma es una manera de que no definir si está muerta o no, sino que está moviendo entre ese limbo para de cierta forma interpretar o que ella misma llegue a entender o sea, qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Eh, Me parece muy interesante el análisis que haces de la parte feminista de todas estas figuras, porque ella se acentúa como una mujer, sí, o sea, incluso el padre le dice, no puedes vivir aislada del género humano todo el tiempo. Entonces ahí también se está de cierta forma revelando qué es lo que le está sucediendo a ella, qué está sucediendo con ella mentalmente. Creo que es una forma de autodescubrimiento. O sea, más que definir si está muerta o viva, es una forma de que ella se autodescubra, quizá lo que no pudo descubrir estando viva, entre comillas, y que lo está descubriendo de esta forma con todos esos elementos, con todas las personas que se le presentan. Y la figura del psicólogo creo que es muy importante
porque la hace a ella como despertarse y decirse a sí misma, no estoy loca, pero también hace bueno, no estoy loca, pero algo me sucede. Y entonces ahí es cuando ella comienza en esa búsqueda de ver qué es lo que pasa. Entonces, de cierta forma también es un despertar y es como lo que decía Paula, en el sentido de que estamos vivos y estamos muertos en un mismo plano. O sea, no es como tanto la figura de la muerte como tal o de la vida, sino que, no sé, adaptarlo un poco más a lo metafórico, a lo sensitivo, ¿no? Pues en cuanto a lo que tú preguntabas, Felipe, del expresionismo, yo lo sentí en el maquillaje, en el arte, en la fotografía, en la justaposición del montaje. O sea, independiente de la parte económica, creo que nosotros como realizadores y sobre todo es como optimizar lo que se tiene por ejemplo, ahí tenían claro el eje que se estaba manejando. Entonces, para mí fue como si se ve, digamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba en no sé si era una feria abandonada o circo, no sé cómo llamarlo, cuando estaban tocando, ella estaba tocando en la iglesia, pero astralmente, por decirlo así, estaba también recreando a los muertos? Es cuando uno está en ese limbo, se supone que repites como ese ciclo, ese bucle, y hasta que no descubres tú, o sea, por tus medios, a decir, hey, estoy aquí o estoy allá, que ese es como esa parte del limbo. Entonces me parece que el recurso que ellos utilizaron en cuanto a arte, sincronizarlo con fotografía y montaje, y acompañado por el sonido, llegaron a generar y potencializar ese eje. Sí, también me parece interesante como ver el contexto es decir, como las películas que se estaban haciendo para la época, o sea, estamos en los 60, estaba Psicosis recién estrenada, entonces es un poco también como ver como esas similitudes, ¿no? Quizás, y también como en este personaje femenino, exacto, como sí, de alguna manera tienen eso en común, como de ser un personaje solitario, como que se aparta de los esquemas. Y, pero también me interesa eso, ¿no? Como que mencionaban esa parte de la locura y de saber entonces si ella es realmente, son ensoñaciones que están en su mente, o sea, esa locura. Y ahí también por eso pensando como en los personajes de Lynch, que también tienen como esas ensoñaciones. Entonces, ¿se podría hablar de eso, de locura? Ok. Pues no sé si se puede hablar directamente de locura, pues vuelvo a lo que comentaba hace un momento sobre la lectura más literal que se le puede dar a la película, que es simplemente que ya está pasando entre mundos. Digamos que yo no soy muy fan de esas películas donde dicen que al final todo era un sueño o que al final todo estaba pasando en la mente del personaje, porque me parece que es aburrido, que es como que le quita la gracia. También quiero preguntarles cómo definirían la película, o sea, para hablarle a alguien de la película, para ustedes, ¿qué es Carnival of Souls? Julio, Viviana. Bueno, pues podría ser Carnival of Souls, se podría eh, resumir como uno de los primeros apartados en la cinematografía estadounidense del terror psicológico, del terror, del terror que va más allá del monstruo físico, sino algo más que es más interiorizado, podría decirse. Eh, pues no es una película terrorífica, no es una película de sustos, pero como comentaba Viviana, es más una película que lo cuestiona a uno lo que significa de pronto estar vivo, estar muerto, no en el sentido literal, ya no en el sentido literal, sino más en un sentido más espiritual, que también al fin y al cabo es lo que intenta hablar la película, como relacionarlo todo con lo espiritual y con el alma. Pero entonces creería que la película se puede condensar en eso, en uno de los primeros ejercicios más modernos, o uno de los primeros ejercicios modernos, sí, de terror psicológico, de terror espiritual, se podría decir, donde donde el monstruo no es el otro, sino posiblemente es uno mismo también.
Sí, en ese sentido yo también la categorizaría como una película más que todo reflexiva en el sentido psicológico, en el sentido de que nos hace cuestionarnos, nos hace incomodarnos un poco. Como ya lo había dicho, no con elementos explícitos del terror, sino como elementos más interiores, más de uno mismo. Entonces, para mí la recomendaría como una película, así como una película psicológica, reflexiva. Para mí esta película se podría decir que sí es un carnaval de espíritus. Eso somos, tanto en este plano de los vivos como en el plano de los muertos, porque nosotros no andamos solos. O sea, el carnaval para mí es si tú estás de tránsito, pero cuando estás en el tránsito y en el viaje, en el camino, tanto como humanos y muertos, estamos todos en ese mismo, en este mismo plano. Y es un carnaval porque en el carnaval está tanto la alegría como la tristeza y las diferentes emociones, que esa es la esencia del carnaval. Y pues de los espíritus es eso, porque nosotros independiente de que estemos vivos, encarnados por decirlo así, tenemos un espíritu. Y cuando los desencarnamos, que es la palabra que usan mucho, pues eres espíritu, pero creo que el carnaval es como todo, es holístico y que nos contiene. Eso es lo que yo puedo concluir de esa película. Y que es, depende de la mirada de cada cual, ¿no? Pero para mí es como la vida es un carnaval que nos contiene y que estamos viajando entre esos planos. Qué lindo eso, sí, de que la vida es un carnaval, ¿no? Pues con lo lindo y místico que tiene todo eso. Pero Sí. bueno, no, quiero agradecerle a Julio, a Viviana y a Paola por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Felipe. No, gracias Daniel de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto hablar de cine con gente que le encanta también el cine como a uno. Sí, muchas gracias por este espacio de nuevo, sí, es como una charla ahí que entre todos nos retroalimentamos y aprendemos más cosas que quizás no las vemos por nosotros mismos. Y esa es la idea. Y yo creo que se está dando en estos espacios, entonces, pues severo. Hay que recordarle a los que nos están viendo que la película se encuentra en YouTube para que se animen a verla y pues entren más en este mundo de Carnival of Souls y también nos cuenten su opinión de qué sienten cuando ven la película. ¿Qué opinan? Chaito entonces. Bueno, Chao. pues, chao, chao. Chao. Chao.